La transfiguración de Jesús es una de esas historias mágicas y llenas de misterio que encontramos en la Biblia, más concretamente en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Para ponernos en contexto, Jesús decide ir a orar a una montaña, el Monte Tabor, y no va solo, lo acompañan 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Este evento trascendental nos presenta una imagen vivida y poderosa de Jesús, quien se transfigura en un ser radiante, bañado en gloriosa luz divina, en la presencia de los 3 apóstoles. Ellos, junto con Jesús, ascienden a esta montaña, un espacio apartado y elevado, para dedicar tiempo a la oración. En este entorno sereno y aislado, algo maravilloso sucede. Jesús comienza a brillar con una luz intensa y deslumbrante, su rostro y sus vestiduras se vuelven inmaculadamente blancos, revelando una presencia divina que supera cualquier experiencia terrenal. Es en esta luminosidad celestial donde los profetas Moisés y Elías aparecen y dialogan con Jesús en una comunión que trasciende el tiempo y el espacio. Mateo, en su capítulo 16, versículo 28, nos trae palabras intrigantes de Jesús, quien les dice a sus discípulos que algunos de ellos no experimentarían la muerte antes de ver al Hijo del Hombre en su reino. Es un pronóstico que quizás haya sido un enigma para sus discípulos y que 6 días después comienza a desplegar su significado. En el capítulo 17 de Mateo, Jesús, llevando consigo a Pedro, Jacobo y Juan, se aparta en un monte alto y se transfigura delante de ellos, su rostro brillando como el sol y sus vestiduras volviéndose blancas como la luz. Este fenómeno luminoso que emanaba de Jesucristo es analizado por eruditos bíblicos, algunos de los cuales sugieren que esa luz podría ser semejante a la que envolvía a Adán y Eva en el jardín del Edén antes de su caída. Una luz que después de su transgresión, se desvaneció, dejándolos en una vulnerabilidad que los llevó a darse cuenta de su desnudez. Por lo tanto, este momento de la transfiguración no es solo una demostración del poder y la gloria divinos, sino también un precioso vislumbre del reino que Jesús mencionó a sus discípulos, una muestra que fue otorgada a Pedro, Santiago y Juan, cumpliendo así la promesa de que algunos verían su reino antes de experimentar la muerte. Este relato no es solo una historia. Es una invitación a profundizar en las dimensiones más profundas de nuestra fe y a contemplar los misterios que están más allá de nuestro entendimiento terrenal, permitiéndonos incluso por un momento, vislumbrar la eternidad en nuestra temporalidad. Cuando hablamos de Adán y Eva, muchos creen que ellos estaban envueltos en un tipo de luz semejante a la que Jesucristo mostró durante su transfiguración. Esto sugiere que antes de su caída en el jardín del Edén, ambos tenían un brillo especial, que posteriormente perdieron. Para aquellos de nosotros que hemos acogido a Jesús en nuestros corazones, hay una esperanza conmovedora. Anhelamos el día en que nuestros cuerpos, que actualmente pueden estar limitados por debilidades o enfermedades, se transformen y sean como el de Jesucristo. Y hay algo aún más emocionante, incluso las personas que estén vivas en el momento de la segunda venida de Jesús experimentarán esta transfiguración. Durante la transfiguración de Jesucristo, ocurrió un momento asombroso, Moisés y Elías aparecieron y hablaron con él. Lo que es fascinante es que Moisés había pasado a la otra vida y Elías había sido llevado al cielo en un carro de fuego. A pesar de haber vivido en tiempos diferentes, ambos estuvieron presentes durante este evento. Esto nos da un vistazo de lo que será el reino de Jesucristo, donde nos reuniremos con todas las grandes figuras espirituales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas refuerza esta idea. En el capítulo 13, versículo 28, se nos recuerda la tristeza de aquellos que se encontrarán fuera del reino de Dios, mientras que figuras como Abraham, Isaac, Jacob y muchos profetas estarán dentro. Si bien Mateo nos dice que Moisés y Elías hablaron con Jesús, Lucas nos da un detalle sobre su conversación. En el capítulo 9, versículo 31 de Lucas, se nos dice que Moisés y Elías envueltos en gloria, hablaron sobre el destino de Jesús en Jerusalén, refiriéndose específicamente a su crucifixión.
Esto es significativo porque Moisés y Elías representan la ley y los profetas respectivamente, y ambos estaban allí, dando testimonio del propósito y la misión de Jesús. Para cerrar, Mateo nos relata cómo Pedro, lleno de asombro y admiración ante este evento, propone hacer 3 enramadas o tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Es una respuesta humana ante un acontecimiento divino, una manera de intentar honrar y capturar el momento místico que estaban viviendo. Simón Pedro, un apóstol que destacó por su ímpetu y apasionada devoción, era conocido por no poder evitar hablar en cualquier situación. Su tendencia era hablar antes de pensar y comúnmente terminaba expresando algo incorrecto. Esta característica se mantuvo hasta un momento crucial, el día de Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu Santo. A partir de ese instante, Pedro se transformó en un hombre notablemente diferente. Cuando Pedro sugirió construir las enramadas para Jesús, Moisés y Elías durante la transfiguración, cometió un error. Su propuesta reflejaba la intención de poner a Jesús al mismo nivel que los 2 profetas, lo cual no era adecuado. Lucas nos aclara que Pedro realmente no comprendía lo que estaba diciendo en ese instante. El relato de Mateo nos lleva más allá en esta historia, relatando que mientras Pedro aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió, y de esta emergió una voz, que era de Dios Padre, afirmado: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Esta declaración no solo es un testimonio divino sobre Jesús, sino que también coloca a Jesús en una posición única, siendo la máxima autoridad en asuntos de revelación. Dios nunca había expresado esas palabras sobre nadie más, ya que Jesús es el único que siempre le ha agradado plenamente. Tras escuchar la voz de Dios, los discípulos se postran temerosos. Jesús, en su infinita bondad y cercanía, se acerca, los toca, y les pide que se levanten, que no tengan miedo. Al levantar la vista, ya no ven a nadie más que a Jesús, indicando que la visión celestial ha concluido. En el descenso del monte, Jesús les hace una petición particular, que guarden en secreto lo que han visto hasta que Él resucite de los muertos. Aquí nos queda una pregunta: ¿por qué esperar hasta la resurrección para compartirlo y por qué era importante compartirlo en ese momento específico? Es probable que Jesús quisiera evitar malentendidos acerca de su misión y naturaleza hasta que su resurrección clarificara plenamente su identidad y propósito divinos. El texto explora la naturaleza divina de Jesús, su propósito, y cómo la transfiguración se enlaza con las profecías del Antiguo Testamento, principalmente en relación con Elías. Jesús, descrito como el Cordero Perfecto de Dios, sería probado durante 3 años y eventualmente se dirigiría hacia su destino en la cruz, para redimir los pecados de la humanidad. Sin embargo, la transfiguración es un episodio que los discípulos debían guardar en secreto hasta después de su resurrección y ascensión. Posteriormente, como indica en 2 Pedro 1, 16 al 18, Pedro testifica de esta transfiguración, reiterando su realidad y el poder y gloria que se manifestó en Jesús. Surge un enlace con la profecía de Malaquías 4:5 en relación con la venida de Elías. Los discípulos, conocedores de esta profecía, preguntan a Jesús al respecto. Jesús responde que Elías ya vino, en una figura en Juan el Bautista, quien fue despreciado y maltratado por los hombres, similar a lo que Jesús mismo enfrentaría. Sin embargo, la profecía de Malaquías también habla de un día grande y terrible, que se interpreta como un evento que sucederá en la segunda venida de Jesús, tras la gran tribulación. Por lo tanto, se infiere que Elías regresará antes de ese momento, y muchos creen que será uno de los 2 testigos mencionados en el Apocalipsis, posiblemente junto a Moisés, aunque este es un tema de amplio debate y discusión teológica. Si este relato te ha resultado fascinante y de valor, te invito a compartirlo con tus seres queridos, familiares y amigos, para que ellos se beneficien también de este contenido de alto valor. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.